Yo soy Ángel Grimalt y bienvenido a Padres Conscientes, Ideas más 1. Y en esta ocasión vamos a desarrollar la idea de las 10.000 horas de práctica, o la barrera de las 10.000 horas. Y es un concepto que encontré en el libro Outliers de Malcolm Gladwell, o Fuera de Serie, donde él estudia el éxito y encuentra en varias investigaciones este número, las 10.000 horas. Y da varios ejemplos de íconos de la humanidad, porque eso es un fuera de serie, alguien que cambia alguna industria o alguna disciplina en la raza humana. Y habla primero de los Beatles, que tuvieron la oportunidad de tocar más de 1.200 veces juntos en la ciudad de Hamburg por ciertas circunstancias. Y ninguna otra banda tenía esa cantidad de horas tocando juntos. O sea, para que una banda pueda tocar en vivo tantas veces es muy difícil. Algunas bandas no lo consiguen durante toda su carrera. Y ellos lo tenían. Y además de eso tenían el talento. Talento más este número, 10.000 horas. Luego nos habla de los dos Bill Joy y Bill Gates, los fundadores de dos grandes empresas de Silicon Valley, los cuales tuvieron acceso a las computadoras en los años alrededor de 1970 y pudieron programar por lo menos 10.000 horas en aquel tiempo donde el acceso a una computadora era muy difícil. Así que primero tenían la oportunidad y luego tenían la pasión de ponerle esa cantidad de tiempo a la programación. Y entonces luego tuvieron con esa habilidad la visión también de crear estas empresas y poner toda esa cantidad de conocimiento de 10.000 horas de programación a funcionar. Entonces ves que hay una cantidad de factores, pero fundamentalmente está el concepto de las 10.000 horas de práctica. Y luego está en otro libro de Cal Newport, que es otro autor que también disfruto, que está asociado con el ajedrez, donde se hizo un estudio a los ajedrecistas y también en los que hacen toque de violín, donde también estaba este número de las 10.000 horas, en los que eran de élite. 10.000 horas de práctica. Pero lo más interesante aquí es que esas 10.000 horas no eran solamente de la práctica de la disciplina, sino que habían 5.000 de estudio, en el caso del ajedrez, del estudio del ajedrez, de los conceptos, con un entrenador. Esa práctica deliberada, le llamaron los investigadores, que tiene características y que entonces Newport, que se ha dedicado a la productividad del trabajador del conocimiento, identifica. Y dice que la primera es que está diseñada para mejorar el desempeño que tú tienes en esa práctica, en esa actividad. Por un tercero o por ti mismo para desarrollar lo que tú necesitas desarrollar para mejorar tu desempeño. Lo segundo es que es repetitiva esta práctica deliberada. Es decir, que lo puedes hacer una y otra vez para poder ir mejorando tu desempeño en esos atributos que quieres mejorar. Luego es que puedes recibir feedback sobre lo que estás haciendo, feedback inmediato, por alguien que te dice cómo lo estás haciendo. Porque muchas veces está la percepción que yo tengo sobre cómo lo hago a lo que me dice el otro sobre cómo lo estoy haciendo desde mi punto ciego. Y eso me permite a mí corregir. Es decir, que también hay feedback. Desempeño, repetitiva, feedback. Es demandante, es decir, que me lleva a los límites de mis capacidades. Tengo que poner el 100% de mi atención y me enfoco en ella para yo poder hacerla. Luego es difícil porque requiere todas mis capacidades, por lo tanto no es algo fácil, sino que es algo que me lleva al límite. Y tiene una meta específica. Y más allá de la meta es el proceso que yo tengo que seguir para llegar a esa meta. Es decir, que esta práctica deliberada tiene todos estos elementos que me permiten a mí mejorar mi desempeño. En el caso de los grandes maestros de ajedrez, eran 50%, es decir, 5.000 horas en juegos de torneo y 5.000 horas de estudio y de práctica deliberada. Ahora, ¿cómo llevamos esto a mí y a mis hijos? Esto, para ponerle 10.000 horas a algo, tiene que ser una pasión, tiene que ser algo que te mueva, que tu emoción esté ahí, que lo disfrutes. Por lo tanto, hay que buscar nuestras pasiones, hay que buscarla, hay que indagar, hay que probar, hay que ir viendo qué
nos gusta y qué le gusta al otro, ¿no? A nuestros hijos. Y aquí es fundamental que cuando lleguemos a la meseta de nuestro desempeño, porque muchas veces comenzamos una actividad y luego llegamos a un tope de desempeño por cierto tiempo, también lo habla Leonard en su libro Maestría, tenemos que ser capaces de seguir colocando horas de práctica, porque muchas veces el aburrimiento nos hace dejarlo. Y justo cuando estamos a punto de pasar a la siguiente meseta o al siguiente nivel, lo abandonamos, porque son, según los números, 10.000 horas, es decir, 10 años, 20 horas a la semana. Así que bueno, llévate ese concepto que es la práctica deliberada, es decir, no solo hacerlo, sino tener también un espacio de reflexión, de aprendizaje sobre esa disciplina. Y obviamente el talento no lo es todo, sino que tienes que tener práctica, práctica, práctica y los medios y las oportunidades para poder capitalizar esa habilidad. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este espacio. Muchas gracias por estar ahí.